Bueno, contenido 3.7, paralelismo dados segmentos proporcionales, la segunda parte. Bueno, como problema inicial tenemos que en el triángulo ABC los puntos D y E están sobre los segmentos AB y AC respectivamente, así como se refleja en la figura, de tal forma que satisfacen que desde A hasta D en razón de D hasta B es igual o guardan la misma razón de proporcionalidad con A hasta E y con E hasta C. Bueno, entonces nos piden que utilicemos semejanza de triángulos para justificar que DE sea paralelo al segmento BC, el segmento que está opuesto. Bueno, para poder demostrar esto vamos a usar lo que habíamos venido practicando en la clase anterior. Me fui bien adelante. Bueno, estamos en 3.7. Vamos a aplicar el resultado de la clase anterior. Que tenemos que si sabemos que AD es en razón de AB y es igual a AE en razón de AC, entonces ya podemos decir que DE o esos puntos, ese segmento es paralelo a ABC. Eso es lo que vamos a usar este día. Bueno, vamos a hacer, por eso es que es parte 2, ¿verdad? Porque hacemos uso de lo que vimos anteriormente. Entonces pasaremos al problema inicial, ¿sí? A la solución. Entonces voy a compartir de nuevo la pantalla porque se acaba de salir. Ok. Bueno, comenzamos entonces. ¿Ven la cámara? ¿Sí? Va, excelente. Ok. Bueno, entonces tenemos ahí el problema inicial. Dice que en el triángulo ABC se satisface que AD es proporcional a DB. Es en razón, bueno, guardan la razón de proporción con AE en razón de EC. Bueno, en 3.7. Bueno, entonces vamos a la solución. Sí. Vaya. Del día de ayer, ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos del día de ayer? Porque nos piden que justifiquemos que DE va a ser paralelo a ABC, pero el día de ayer, ¿qué sabemos? De que si tenemos la razón de AD sobre AB, ¿se acuerdan, verdad? Si tenemos la razón de AD entre AB, esto es igual a AE entre AC. Bueno, entonces, y nosotros nos dan esta información, ¿verdad? Esto es lo que sabemos, pero nos dan la información de que AD, desde A hasta D, en razón de B hasta B, D hasta B, es igual a desde A hasta E en razón de segmento al segmento EC. Bueno, entonces tenemos que demostrar de que dándonos esta información del segmento D es paralelo a ABC. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a utilizar esto. Y para utilizar esto, que ya sabemos que si esto se cumple, entonces el segmento DE es paralelo a ABC. Esto ya lo sabemos porque ayer lo demostramos. ¿Sí? Ajá. Es la clase que está acá. Cuesta que cargue. En el 3.6, ¿sí? Demostramos que si tenemos de que
desde el segmento AD en razón de AB es igual a AE en razón de AC, entonces ya sabemos, ¿verdad?, que los dos triángulos que se forman son semejantes y que el segmento DE es paralelo a ABC. Entonces eso vamos a usar este día. ¿Sí? Bueno, tenemos que AD en razón de DB es igual a AE en razón de S. Esa es la información cierta que tenemos. Bueno, procedamos. Entonces vamos a invertir esto. Para poder llegar a esto, tenemos que demostrar que esta expresión sea igual a esta. ¿Sí? Entonces vamos a invertir las fracciones. Invertimos las fracciones. ¿Sí? Las invertimos. Y entonces vamos a tener que... bueno, vean. Es AD entre DB. Entonces ahora vamos a tener a DB entre AD. Y esto va a ser igual a la invertida de la otra razón, ¿verdad? Que va a ser S entre A, E. Vaya, y observen algo. El segmento AB está compuesto por ¿quién? El segmento AB, ¿por qué segmento está compuesto? Todo el segmento AB está compuesto con... no, todo el segmento AD está compuesto por el segmento AD más DB. Y acá tenemos a DB. ¿Cómo dices? No. Entonces vean que ya tenemos a de segmento DB. Entonces necesitamos completar el segmento AB. Pero les voy a explicar algo. Vamos a sumar 1. Bueno, acá podemos hacer lo siguiente. ¿Sí? Ya sabemos que DB entre AD es igual a S entre AE. Y vamos a sumar 1, así, 1, en ambos miembros de la ecuación. Y no le pasa nada. ¿Sí? Como aquel día. Pero este 1 lo vamos a convertir en una expresión conveniente. ¿Cómo así? Vean que para completar AB, ¿qué me falta? El segmento AD. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que DB entre AD. Y ahora este 1 lo vamos a convertir de la siguiente forma. Como este segmento es el que nos falta, entonces ese 1 lo construimos de esta forma. Vamos a sumar 1, pero sumando AD entre AD. Como estamos dividiendo una misma cantidad, o sea, la misma longitud de los segmentos, porque AD tiene la misma longitud que AD, ¿verdad? Entonces 1 es un 1 conveniente. Vean qué genial e interesante. Y luego, en ese que me falta AE. Entonces, vamos a sumar AE entre AE. Acá, ¿verdad? Vamos a sumar AE entre AE. Ya está. Y ahora observen algo. De las fracciones sabemos lo siguiente, ¿verdad? Que si yo tengo, por ejemplo, 2/5, vaya, está bien. Si yo tengo 2/5 más 2/5, bueno, esto es igual a tener, 5, ¿sí? Se mantiene el denominador y se suma 2 más 2, ¿verdad? ¿Sí? Entonces algo así vamos a hacer acá. El denominador se va a mantener, que es AD. Y vamos a sumar a quiénes? Los numeradores. ¿Sí? DB. ¿Sí? Vaya, le toma captura de nuevo después. ¿Sí? Ok. Vaya. ¿Desde dónde te quedaste?
Bueno, desde el inicio. Sí, vaya. Bueno, el día de ayer demostramos que si en este triángulo, ¿sí? Tenemos que AD es proporcional a AB y AE es proporcional a AC. Y bueno, se guarda esa razón de proporción, entonces vamos a tener que DE es paralelo a ABC. Pero a nosotros nos dicen que demostremos, ¿verdad?, de que DE sea paralelo a ABC con esta información de que AD entre DB es igual a AE entre EC. AB, AD entre DB guarda la misma razón de proporción con AE entre EC. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es llegar de esta expresión a esta que está acá. Vamos a ir a esta. Y si demostramos de que... ¿Cómo? Pero sí estoy presentándola. Pero los demás sí, ¿verdad? Ajá, entonces ahí no sé qué pasa, Catherine. Una mosca anda ahí. Pues sí. Catherine, Catherine, ¿qué se hizo? No ve la cámara. Sí, pero ahí es problema quizás desde su aplicación, fíjese, porque yo la estoy enfocando en este momento. Sí, puede ser que necesite que la actualice, es cierto. A veces necesitan actualizar. Chicos, vaya, chicos, recuerden que está siendo grabado esto y yo lo subo en YouTube. Así es, por favor, compórtense. Vaya, entonces, recordemos, sí, este resultado de la clase de ayer, Catherine, sí, que yo lo presenté, ¿verdad? Acá. El día de ayer, que fue la 3.6, ¿verdad? Llegamos a probar o tenemos que utilizar ese resultado ahora. Como es la parte 2, tenemos de que si los segmentos del triángulo ABC, ¿verdad? El segmento AD en razón de AB es igual a AE en razón de AC. Bueno, eso si nosotros sabemos eso, ya podemos decir que el segmento de E es paralelo a ABC. Entonces eso mismo vamos a utilizar en el 3.7, ¿sí? Que es paralelismo, ¿verdad? Siempre, dado dos segmentos proporcionales en la parte 2. Entonces en este contenido te dan la siguiente información. Y es que te dicen que AD, ¿sí? AD en razón de DB va a ser igual a la otra razón que va a ser AE en razón de EC. Tenemos que demostrar que si esto es cierto, tenemos que demostrar que cumpliéndose esto, el segmento de E es paralelo a ABC. Bueno, ya sabemos que esto es cierto, pero con la clase de ayer también sabemos que AD en razón de AB es igual a AE en razón de AC. Entonces de esta expresión que tenemos acá vamos a llegar a esta otra. ¿Sí, Catherine? Para poder demostrar de que DE sea paralelo a ABC. ¿Me escuchas, Catherine? Catherine. Catherine. Sí, vale. Les voy a pedir un favor, apaguen sus micrófonos y solo si ocurre algún error, los activan, por favor. Desactiven. Ujú. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer, lo que ya hemos hecho, ¿verdad? Es que vamos a invertir las razones.
este caso son fracciones, ¿verdad? Las invertimos para poder llegar a este resultado, porque a esto queremos llegar. Si llegamos a este resultado, ya vamos a poder asegurar que DE es paralelo a ABC. Entonces, invertimos. Mira, los numeradores pasan a ser denominadores y viceversa. ¿Sí? Y nos va a quedar de que DB en razón de AD es igual a S en razón de AE. Y observa que ya tenemos DB en el numerador. Nosotros necesitamos ahora completar que en el numerador sea todo el segmento AB. Bueno, pero para eso lo que hacemos primero es sumar 1 en cada miembro de la ecuación. ¿Sí? Sumamos 1 para que no se altere. Luego ese 1 lo convertimos en una fracción o en una razón que tenga el valor, la razón de 1, pero es conveniente. Como para completar el segmento AB solo nos falta AD, entonces sumamos AD entre AD, es 1. Y en AC solo nos falta el segmento AE, entonces sumamos AE entre AE. Y ahora ya sabemos, ¿verdad?, en fracciones normales, que si sumamos 2/5 más 2/5, el denominador se mantiene y se suman los numeradores. De igual forma vamos a hacer acá. Ahora vamos a sumar los numeradores y se va a mantener el denominador, que es AD. Igual a, sumamos los numeradores, que es S más AE entre AE. ¿Sí? Y ahora, ¿quién es DB más AD? DB más AD, ¿quién es? Esto es segmento AB. Entonces sustituimos esto por el segmento AB. ¿Sí? La suma de estos dos segmentos es todo el segmento AB entre AD. ¿Sí? Esto va a ser igual a ¿qué? Ahora, EC sumado con AE, EC sumado con AE es todo el segmento AC. Todo el segmento AC. Entonces lo coloco acá, todo el segmento AC entre el segmento AE. ¿Sí? Y observa que ya casi vamos llegando, ¿sí?, a esta expresión. Ahora lo que tenemos que hacer es invertir. Invertimos esta expresión. Invertimos los numeradores, pasan a ser denominadores y viceversa. Entonces vamos a tener de que AD entre AD es igual a AE entre AC, que es lo que queríamos llegar. Entonces, como llegamos a esta expresión, ¿sí?, significa que esas expresiones son iguales, pero haciendo operaciones, ¿verdad?, invirtiendo, sumándole una cantidad que no altera las ecuaciones. Entonces, como llegamos a que de acá llegamos acá, entonces ya podemos asegurar de que el segmento DE es paralelo a ABC. Entonces tenemos que el segmento DE es paralelo al segmento BC. ¿Sí? Entonces, si se cumple, la conclusión sería, si se cumple que AD, desde el segmento AD, entre el segmento desde D hasta B, AD entre D hasta B, va a ser proporcional a AE entre EC. Guardan la misma razón de guardan la misma razón de proporción y se va a cumplir que el segmento de E es paralelo a BC. Y eso es lo que queríamos demostrar. Por favor, activen los micrófonos en este momento. Por favor, no hagan comentarios, ¿verdad?, fuera de lugar. Se los voy a pedir, por favor. ¿Sí? Pueden tomar capturas en este momento.
Vaya. ¿Ya, Catherine? Vaya. Tú no. Ok, espérame. ¿Hoy sí? Va. Ok, excelente. Vaya, entonces vamos a tener esa conclusión, ¿verdad? Recuerden, esto, si se cumple que AD entre DB es igual a AE entre S, vamos a tener que DE, el segmento de E, es paralelo a BC. ¿Sí? Eso es lo que vamos a tener. Bueno, entonces ahora pasemos a los ejercicios, ¿verdad? Vean lo que pasa ahí. En el triángulo ABC se cumple lo siguiente. Dice que del segmento desde B hasta D es proporcional a B, A. ¿Sí? Eso es la misma razón de proporcional que vimos, razón de proporcionalidad que vimos el día de ayer. Y dice que desde B hasta E, sí, solo que está al revés, exacto, está al revés. Ajá, desde B hasta E es igual desde B hasta C. Y las siguientes son las que hemos visto este día. ¿Sí? Tenemos que desde C hasta F, entre FA va a ser igual desde C hasta E entre E hasta B. ¿Sí? Eso van a guardar la misma razón de proporción. Las otras, si ustedes las quieren ver parecidas a la clase de ayer, pues solo las invertimos y ya da, pero entonces eso es cierto, porque solo están invertidas las razones. No hay ninguna complicación. Bueno, de la primera razón que tenemos ahí, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Como BD es a BA y BE es a BC, ¿qué podemos decir del segmento DE? ¿Qué podemos decir del segmento DE? No, semejante no. Paralelo. Ajá. Que es paralelo a C. Excelente. Vaya. Y del segmento FE, ¿qué podemos decir? O EF. Ajá. No, EF. ¿Es paralelo a quién? A B. A B. Ahora les pregunto algo. ¿Será que DF es paralelo a BC? No, ¿verdad? No, es que no lo podemos asegurar. No se puede asegurar porque para asegurarlo tendríamos que tener que la siguiente razón, ¿verdad? De que AD en razón de AB sea igual a AF en razón de AC y no la tenemos esa. Entonces no podemos asegurar que D y F, el segmento DF sea paralelo a BC. Vaya, entonces ya pueden, con esa información que les acabo de dar en este momento, ya pueden resolver todo ese ejercicio 1. ¿Sí? Solo el 1, si ustedes quieren resolver los dos, ya está a su criterio, ¿verdad? Sí, eso ya lo saben. ¿Sí? Ajá, ustedes. Uno es el que yo exijo, ¿verdad? Catherine, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Cómo? Sí, esos sí son todos en el libro de ejercicio. Una cosita, ¿verdad? No miren la respuesta y solo la copien. Si a veces yo les digo que está bien y todo, pero yo bien noto cuando solo copian la respuesta del libro y cuando lo trabajan ustedes. No hagan eso. Ajá. Ajá.
Entonces no hagan eso, por favor. Porque, pues sí, estamos recibiendo la clase, ¿verdad? Los que no entiendan, mejor ahí déjenlos y traten de resolver los procedimientos con lo que han aprendido, pues. Sí, porque si no, pues, ahí me dicen, pues. Pero es mejor hacerlo de su propio conocimiento a engañarse a solo colocar una respuesta que está en el libro. Sí. Entonces eso mejor, vaya, hagan lo que pudieron hacer y yo voy a tomar en cuenta. Eso no va a querer decir, no quiere decir que no les voy a poner el 10, claro que sí. Si han estado en la clase y se han esforzado. Y eso también me da parámetros para observar los ejercicios que no han podido hacer, ¿verdad? Mm. Ah, me pueden preguntar también. Solo que si a veces no les respondo, pues ahí disculpen que como sigo dando clases a los otros grados. Hasta el siguiente día, en la mañanita, me pongo a responderle. Así es. Pero le respondo. Me levanto más temprano. Sí, mientras ustedes están dormidos. Algunos, ¿verdad? Vaya, está bien entonces. Resuelven ese ejercicio. Si pueden resolver el 2, excelente. Y traten de resolver todos los del cuaderno de ejercicio. ¿Sí? Vaya, está bien entonces. Pasen feliz día, cuídense. Adiós, Catherine. Cuídense. Cuídate, Daniel. Igual, José, cuídense. Bueno, bendiciones. Nos vemos el día de mañana.